Acabamos de entrar en directo y damos la bienvenida también a todas aquellas personas que nos están viendo en remoto a través de estas cámaras. Bienvenidos a Pie en Pared. Soy Marcos de Quinto, soy el secretario general de Pie en Pared. Nuestro presidente no ha podido venir porque está en Bruselas, sabéis que es eurodiputado, Juan Carlos Girauta. Hay aquí algún que otro familiar de Juan Carlos. Y nuestra vicepresidenta, que es Esperanza Aguirre, que me dijo que iba a venir, la he visto esta mañana en un desayuno con Álvaro Nieto en el Ritz, pues parece que se está retrasando. En fin, en cualquier caso, bienvenidos a Pie en Pared. Pie en Pared, simplemente comentaros, es una asociación enfocada en demoliciones. Nosotros nos denominamos Pie en Pared derribos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dedicamos a construir nada, nos dedicamos a destruir. Y todos los que estamos en Pie en Pared nos enfocamos en destruir la hegemonía cultural de la izquierda y la neorreligión woke. Construir no es nuestra misión, para eso hay partidos políticos y por eso cabe mucha gente de distintos partidos que están de acuerdo en lo que hay que destruir, pero luego lo que hay que construir pues tienen diversas opiniones. Pues aquí caben todos los que estemos contra el sanchismo y esto es lo que hace más o menos Pie en Pared. Dentro de esas misiones, cosas que hacemos son presentaciones de libros y libros que contribuyen, por supuesto, a abrir los ojos a la sociedad española. Y entre ellos, pues está este libro de Pío Moa, del PSOE, en la historia de España, y tenemos grandes amigos que han escrito también libros sobre el PSOE en la historia de España, y creemos que es muy importante que la gente conozca la realidad de lo que ha sido este partido, de lo que ha sido más recientemente y de lo que horrorosamente está siendo en estos momentos. Sin más, voy a dejar la palabra a Jesús Palacios, que es el que nos va a hacer la introducción y que va a llevar el debate, la introducción de este libro. Posteriormente, pues, Luis va a hablar sobre su libro, tendrán un pequeño debate y dejaremos un turno de preguntas a todos los que estáis aquí. Luego, sin más dilación, Jesús, es tuyo el escenario. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias Marcos, muchas gracias a Pie en Pared, es un placer estar en esta casa y estar junto a Luis Pío Moa en este acto de presentación de un libro que es un libro referente, un libro importante y un libro que debe mantenerse en no solamente los anaqueles de las librerías de todos, sino que tiene que ser un libro de referencia, como digo, y un libro de consulta obligada. Es un libro que mueve conciencias en todos los aspectos, un libro que explica la influencia del PSOE, el PSOE que surge en 1879, pero que tiene una influencia decisiva a partir de 1917. Luego, en estos 125 años, es lo que describe principal y fundamentalmente la obra de Pío Moa. Pío Moa es un hombre muy conocido, popular. Es un autor de investigación, es un autor importante en la historia contemporánea, tiene libros sobradamente conocidos como sobre la Guerra Civil, sobre la República, sobre Franco, Historia de España, la Reconquista, etc. Y este libro, que es un poco fruto también de los muchos libros de investigación, de trabajo que ha hecho relacionados con el Partido Socialista y con el PSOE durante la época de la Restauración y de la época contemporánea, por lo tanto, lo plasma en un solo volumen y digo que es un libro absolutamente imprescindible. Se suma este libro, esta obra, a otras, algunas de hace algún tiempo, como los de Ricardo de la Cierva, como los libros y obras de Stanley Payne, como el libro negro de la izquierda, un libro de varios autores, el libro al que ha hecho referencia a Marcos de Quinto, el ensayo sobre el PSOE, la historia oculta del PSOE, de Juan Carlos Girauta, un libro muy reciente de un investigador, analista, un hombre que está en los medios, en la radio, como es Javier García Ixat, la historia criminal del PSOE, cuyo editor está aquí, Luis Valiente, y un libro de consulta fundamental para quienes quieran conocer la historia del PSOE. Enrique Domínguez Martínez Campos ha escrito, es un coronel de infantería retirado, pero se ha dedicado durante muchos años
a escribir, a investigar sobre la historia del PSOE. La historia del PSOE en 6 volúmenes, desde la época 1870 hasta el tiempo de Felipe González. Un libro, como digo, absolutamente de investigación, de análisis, de consulta obligada. Bien, el libro de Luis Pío Moa, El PSOE en la historia de España, es un libro didáctico principalmente. Es un libro detallado, de pequeños capítulos, en sus más de 600 y pico páginas. Es un libro que se lee muy bien, de forma fluida, y por lo tanto es muy fácil para las nuevas generaciones que accedan al su conocimiento, porque de esa época, de este tiempo, y especialmente de los últimos años, desde la época de la transición en adelante, es muy desconocida y necesitamos todos revolver conciencias y que se conozca realmente cuál ha sido la historia del PSOE. Estos capítulos van desde la Restauración y su fracaso político, el breve y buen tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, con la colaboración activa del Partido Socialista, el golpe que provocó la caída de Alfonso XIII y la proclamación del Estado revolucionario de la Segunda República, la Guerra Civil, la ausencia del PSOE durante el régimen personal de Francisco Franco, quizá, sin duda alguna, la época, en palabras de Stan Payne, la época más extraordinaria, una de las 2 épocas más extraordinarias de la larga historia de España, el inicio de la transición a la que dedica una gran parte, la mayor parte, que necesiten conocer realmente cuál ha sido la intrahistoria del Partido Socialista, pese a su propaganda. Y, como digo, el inicio de la transición, el reinado de Juan Carlos, desde 1975 hasta su abdicación, 2014, y ya en los últimos años, ya con el rey Felipe, con su hijo, hasta los tiempos, pasando por Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez. Las conclusiones al final del libro son algo, en unas breves páginas, muy importantes para ser analizadas. En ellas, Luis Pío Moa las clasifica en 3 etapas. Desde su fundación hasta 1917, en la que el PSOE, desde ese tiempo de fundación, por Pablo Iglesias Posé, fue absolutamente o prácticamente irrelevante. Desde 1917 hasta 1939, en que tuvo ya una participación muy activa, preponderante y importante en años de comisión, de agitación, de procesos revolucionarios, y desde 1976 hasta hoy, en donde definitivamente el PSOE ha participado en lo que ha sido la destrucción del sistema de 72, por la conveniencia absoluta de la política. En todas ellas, el PSOE se ha caracterizado por varios puntos importantes y determinantes: la violencia, la expresión revolucionaria, el golpismo, la corrupción, la patrimonialización del poder, la colaboracionismo activo o pasivo en algunas etapas a lo largo de su historia, y también por una propaganda. Estas son las características principales que definen la Partido Socialista por el PSOE. Y en ese aspecto podemos sintetizarlo en varios valores. Por ejemplo, un partido político que surge a una vida democrática del comunismo y el tiempo de la Restauración, en el que en 1916 la parlamentaria, el fundador del mínimo, amenaza de muerte a quien había sido presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, ante lo que él decía amenaza de que volviera a al poder. Si su señoría volviera al poder, entonces debemos nosotros colaborar en su ataque personal, en un atentado personal.
En 1917 es otro de los valores en los que una vuelta revolucionaria, en los que pensaba que iba a tener un concurso de las luchas militares, que iba a destruir el sistema de la restauración, y sin embargo, eso no bajó por los militares echaron atrás. Bueno, nos habíamos quedado en esos jalones, que son los que, de una forma sintetizada, definen perfectamente lo que ha sido, lo que es el Partido Socialista Obrero Español a lo largo de su historia. Esos jalones, además, que tienen una serie de puntos principales, que es, en muchos casos, la insurrección revolucionaria, el golpismo, provocar hoy, después, si son detenidos, encarcelados a lo largo de diversos tiempos, épocas, en la cárcel, mover la amnistía y volver a ser diputados o llegar al poder. Eso es lo que define la historia del PSOE a lo largo de todo este tiempo. En esos jalones que voy marcando. En 1917, huelga revolucionaria, insurrección, detención, cárcel, amnistía y diputados. En 1919 intentan por todos los medios también una huelga general insurreccional, una insurrección que fracasa. En 1930, otro intento frustrado de insurrección revolucionaria, con cárcel, el Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y el juicio de marzo de 1931, que quedó absolutamente en un mitin festivo para quienes habían estado en la cárcel durante ese breve tiempo, entre todos Largo Caballero, y las elecciones de febrero del 31 para la proclamación de la Segunda República, de abril del 31 para la proclamación, del 12 de abril para la proclamación de la Segunda República, y por lo tanto diputados, y siendo entonces el partido más influyente de la Cámara en ese instante. 1934, fracaso insurreccional en un golpe revolucionario en octubre, en el que de nuevo volvemos a tener a muchos miembros del Partido Socialista en la cárcel, que después serían amnistiados en marzo del 36, tras las elecciones de febrero del 36, que fueron absolutamente un fraude, como se ha demostrado históricamente ya, en un libro muy importante, Fraude y Violencia, en 1936. De 1936 a 1939, actuación criminal del PSOE dentro del Frente Popular en la Guerra Civil. De 1939 hasta 1976, expolio de bienes particulares, desaparición del PSOE durante el régimen de Franco, y con una serie de pequeñas actividades muy reducidas, pero simplemente en las que demuestra que el PSOE no fue de modo alguno oposición al régimen de Franco. La única oposición que existió fue la del Partido Comunista, y simplemente un intento por parte de Prieto con Don Juan, el Pacto de San Juan de Luz, en agosto de 1948, en el que intentaron un pacto, un acuerdo político, el intento de presentarse ante Franco en una oposición activa, en la que, sin embargo, Don Juan, a su vez, estaba pactando con Franco cuando envió al príncipe Juan Carlos, después de la conversación, de la entrevista que tuvieron en el Teatro Azor, en agosto de 1948. En 1970, el Partido Socialista, que no había olvidado todas sus connotaciones revolucionarias, radicales, de la Segunda República, con Llopis entonces, una vez que Indalecio Prieto deja la Secretaría General del Partido Socialista. Sin embargo, el PSOE se va a transformar, como el resto de partidos socialdemócratas, recibiendo financiación por parte de la CIA, de la Secretaría de Estado norteamericano y de fundaciones alemanas. Ahí empezamos a ver un giro por parte del Partido Socialista Obrero Español dentro de la Secretaría General de Llopis, para intentar acomodarse a los partidos, a la socialdemocracia alemana. Una actividad que hizo la CIA con la Secretaría de Estado para cambiar la financiación a
los partidos políticos de la cristiano-democracia europea con los partidos socialdemócratas para contrastar, para luchar contra el activismo de los partidos políticos, de los partidos comunistas, que sobre todo en Francia y en Italia estuvieron a punto de conseguir el poder. Y de 1976 a hoy, principalmente, ha trabajado en la destrucción del Estado de Derecho, con la connivencia, vuelvo a repetir, del Partido Popular, el desarrollo del Estado de partidos, es decir, la partidocracia, que ha sido muy estudiada y muy desarrollada por muchos estudiosos, investigadores y analistas desde finales del siglo XIX, inicio del XX, Robert Michels, con el Estado de partidos, con los partidos políticos, con la ley de guerra de la oligarquía, con el presidente que fue del Tribunal Constitucional, del estudio del Estado de partidos, Tocqueville, que definió perfectamente la democracia en América, si el desarrollo de la democracia en América podía derivar en su parte negativa, llegaría a una tiranía democrática en todos los aspectos, que es la peor de todas las tiranías, etcétera, etcétera, en ese sentido. La corrupción sistémica en ese periodo de la transición política, desde el 76 hasta nuestros días, y la ley de amnistía que tanto ha jugado en beneficio del PSOE durante todos esos años, aplicada ahora a unos golpistas en Cataluña para que el Partido Socialista pueda seguir manteniéndose en el poder. Es decir, esa patrimonialización del poder es una constante a lo largo del tiempo, bien dentro de un proceso revolucionario o de un sistema pacifista. Etapas de colaboracionismo, porque no solamente ha habido esas etapas de revolucionarias, insurreccionales, ese activismo golpista, sino de colaboracionismo también, importantes. En 1923 a 1930, el PSOE pasa a colaborar de una forma activa en la dictadura de Primo de Rivera. Y Largo Caballero pasa a ser uno de los miembros del Consejo de Estado. Y en 1925, ¿por qué hace eso el Partido Socialista? Para ganar más simpatía dentro de la sociedad en general y para intentar luchar con alguien que era oponente principal a ellos, que era la CNT. Porque la UGT quería tener el patrimonio absoluto por parte de la sociedad, el mundo proletario, del mundo de los trabajadores. En 1925, incluso cuando pasa de ser directorio militar al directorio civil, y el dictador Primo de Rivera quiso hacer una reforma constitucional, y el mismo Largo Caballero sí le daba la idea, la convicción de que iba a pactar en ese nuevo constitucionalismo dentro del directorio de Primo de Rivera. Pero en este caso, Prieto y algunos otros socialistas le quitaron la idea de la cabeza y por lo tanto pasó de poco después a pasar a cuestionar. De 1939 a 1976 hay otro colaboracionismo también, pero en este caso es pasivo. Como he dicho antes, el Partido Socialista deja de ser un partido de oposición, es derrotado radicalmente dentro del Frente Popular en la Guerra Civil y se retira a vivir de lo que había expoliado en México, de la realidad de Evita y demás, a repartirse, a luchar, a pegarse entre Ignacio Prieto y Negrín. De 1976 a 1978 hay una tibia oposición, pero como venía bendecido en un pacto, en un acuerdo que se hizo a través del SECET, del Servicio Secreto entonces de Carrero Blanco, antes de ser el CSIC, en unos acuerdos, sobre todo en el desarrollo de 3 congresos del Partido Socialista. 2 en Toulouse, 1970-1972, y el definitivo, en el que consigue Felipe González y el pequeño grupo andaluz, vasco, madrileño, hacerse con la Secretaría General y el poder político dentro de desbancando a Llopis, y eso es un pacto que se hace, un acuerdo también en el que son ellos conscientemente por parte del SECET, del Servicio de Inteligencia, para incrustarse en el nuevo sistema
que iba a suceder a Franco, porque lo que deseaba el rey, un sistema de partidos políticos, en donde estuviera el Partido Socialista, socialdemocracia, una cristiano-democracia y, sobre todo, después también el Partido Comunista. Y especialmente, el 23 de febrero de 1981, en ese instante, en ese momento clave del inicio de la transición política en España, ante una operación política institucional como fue la de modificar el gobierno en España, desbancando al presidente Adolfo Suárez, y poner un gobierno de concentración, de coalición nacional, el Partido Socialista se alineó a ese acuerdo, en donde él mismo fue quien definió y quien dirigió el partido de Alfonso Armada, el general de división Alfonso Armada Comín, fue el presidente de ese gobierno. Naturalmente, no con la connivencia, sino con la decisión y la autoridad del rey Juan Carlos y de gran parte también del resto de partidos políticos. Ese fue un momento también en el que el PSOE se mostró absolutamente decidido en un acto de colaboración, pensando en que ese gobierno de concentración en el que iba a estar Felipe González, vicepresidente del gobierno, y otros socialistas más, en 1983 el Partido Socialista iba en ese gobierno de concentración con el general Armada, iba a conseguir la limpieza de lo que había sido el gran drama político nacional con el terrorismo activo, el terrorismo de ETA, y se lo iban a dar limpio en ese aspecto para que las elecciones de 1983, en las que quedaba de legislatura, de Adolfo Suárez, pudiera conseguir el gobierno e intronizarse, entrar dentro de una manera limpia y sin llevar esa ganga, ese lastre detrás. Finalmente, objetivos del PSOE. Mantener la ficción actualmente del 78, un régimen colapsado, para ir hacia una república confederal, destrucción de la unidad nacional y especialmente con la colaboración, anuencia del Partido Popular. Tenemos a un Partido Popular que aquí en España amaba en oposición al Partido Socialista y que sin embargo en Bruselas, que es donde se está gestando realmente la gobernación de Europa, incluida aquí en España, por las leyes que se están dictando, va en coalición de gobierno con el Partido Socialista. Y el ejemplo lo tenemos recientemente, hace 2 días, con la designación de la ministra Teresa Rivera como encargada dentro del gobierno de von der Leyen, uno de los principales vicepresidentes o miembros de la comisión de este Consejo de Gobierno, fundamental en la cartera de la competencia. Y nada más tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, tengo la voz un poco... No, pero voy a intentar hablar. Muchas gracias a todos, a Jesús por su introducción. La verdad, primero tengo que hablar del motivo de este libro. Hoy estamos en una situación en que se ha venido abajo el régimen del 78. La amnistía no solo liquida la Constitución, es ya un regodeo del golpismo. Y esto hay que pararlo de alguna manera. Mi contribución es recordar la historia real, no solo del PSOE, sino de España. Esto es muy importante porque el PSOE y los separatistas han hecho de la historia una especie de arma de destrucción masiva, destrucción moral y política, destrucción de la propia historia, destrucción de cualquier otra oposición, sobre la base de falsear sistemáticamente la historia. En esta tarea llegaron a conseguir la victoria prácticamente total cuando Aznar, por el PP, se permitió condenar el 18 de julio, condenar el franquismo, con lo cual estaba condenando la transición, porque la transición vino del franquismo, no podía venir de otro sitio porque el franquismo no tuvo oposición democrática. O venía el franquismo o no venía de ninguna lado, vendrían los comunistas, la transición, imaginemos, ¿no? Es lo que pretendía y pretendía también el PSOE al principio.
condenó de hecho la monarquía. Es decir, a partir de ahí España entra en un periodo de involución que ha terminado en un portismo abierto. Involución marcada por leyes como la de memoria histórica, por leyes como las de que es una ley de tipo soviético, claramente, ¿no? Es inaceptable en la democracia. Leyes como las de género, contra uno de los sexos, leyes como las de odio, que es algo que está ahí, lo han puesto, se ha aceptado, pero vamos a ver, ¿cómo podemos tolerar que unos políticos realmente corruptos, unos políticos que no valen nada en casi ningún sentido, vayan a dictarnos nuestros sentimientos? Porque eso es nuevo en la historia. Hasta ahora las tiranías trataban de impedir la expresión de tu pensamiento. O dices lo que nosotros decimos que tienes que decir, o lo pagas. Pero meterse ya con los sentimientos, ¿cómo puede un político decir lo que tengo que odiar o amar o algo por el estilo? A eso hemos llegado. España, evidentemente, ya no es una democracia. Pero digamos que ese proceso de involución con este tipo de leyes que han ido funcionando gracias al apoyo del PP, porque no han tenido posición ninguna, gracias al apoyo de la Iglesia, etc., pues estas han llevado a la destrucción. No se puede hablar de democracia en España, es un insulto, ¿no? Realmente, ¿no? Es una destrucción del sentido de las palabras, la perversión del lenguaje, ¿no? Y en esas estamos. Esto hay que pararlo como sea. Hay que pararlo como sea. No puede seguir así. La destrucción de la historia, por el PSOE, que ya digo, es un arma ha sido el gran arma de destrucción masiva en el que se ha apoyado todas sus políticas. Es verdaderamente asombroso hasta qué punto es un partido que ha sabido mentir más que ningún otro. O sea, la mentira en el PSOE es algo realmente pasmoso. Yo en el libro voy exponiendo un poco cómo ha operado, cómo ha obtenido sus resultados y cómo, el PSOE no luchó contra el franquismo. Su llamada lucha contra el franquismo es una broma. Y sin embargo ha hecho del antifranquismo el arma de destrucción masiva en concreto de esto, el antifranquismo, su falsificación de la guerra civil, su falsificación de toda su historia. 100 años de honradez y firmeza, decía. Pero era muy acertado. Y en aquellos momentos en que la OCDE estaba en descomposición, lo que la gente quería en España era eso, honradez y firmeza política. Y eso el PSOE se lo arrogó y le funcionó. Hubo algunas burlas, pero le funcionó. Bueno, de esto podríamos seguir interminablemente. En el libro voy desarrollando un poco cómo esta falsificación de la historia se ha venido haciendo, el efecto que ha tenido, cómo ha terminado destruyendo la democracia. Pero el PSOE efectivamente ha sido el partido más influyente en los últimos 100 años, excepto en el franquismo, lógicamente. ¿En qué ha consistido su influencia? Primero, ha sido fundamental en la destrucción del régimen liberal de la Restauración, que era un régimen de libertades y parcialmente democrático, porque tenía sufragio universal, cosa que pocos países europeos tenían por entonces. Pues lo destruyó no solo él, lo destruyó junto con los anarquistas, el terrorismo anarquista, junto con los separatistas, que estaban a punto de lanzarse a la lucha armada en 1923. Y esto, de esta situación crítica, bueno, y otra, los regeneracionistas, que, ya digo, es una historia de España en estos 100 años que incluye a la derecha, incluye a los regeneracionistas, los Ortega, en fin, Azaña, en fin, Costa, todos aquellos, ¿no? E incluye, por supuesto, al PSOE en la actualidad. Es una historia también del PSOE, de puntos esenciales del PSOE, del PP, perdón. Y entonces, ¿por qué ha sido tan influyente? Pues porque la oposición que ha tenido ha sido torpe, una oposición, no sé cómo llamarlo, ha sido una oposición insignificante o simplemente floja, completamente floja. Eso lo hemos estado viendo. Si no fuera por eso, el PSOE no habría podido hacer lo que ha hecho, no habría podido tener esa influencia.
destruyó el régimen liberal de la Restauración, colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y fue una colaboración muy fructífera para España, para los trabajadores y para todo, porque fue una época verdaderamente buena para España, ¿no? Que además pudo haber evolucionado hacia una democracia con dos partidos, el Partido Socialista, que se había civilizado, y el Partido de Unión Patriótica, que sería la derecha. Eso, el PSOE ahí no colaboró, aquello se vino abajo y vino la República. La República es muy interesante, lo trato también, porque verdaderamente la manera como llegó es una cosa como de comedia de enredo, que si no fuera porque tuvo consecuencias trágicas, pues sería una comedia de enredo. Ha sido una tragedia de enredo, al final, cómo llegó. El PSOE no estaba a favor de la República al principio, eso fue Prieto el que lo enredó y lo llevó. Pero un partido que había colaborado con Primo de Rivera, que parecía un partido, ya digo, civilizado, un partido constructivo, etc., se convierte en la plaga principal de la República. Es el partido que, junto con los separatistas catalanes, destruye la República. Y da lugar al Frente Popular. El Frente Popular no es la República. Uno de los fallos de la historiografía de derecha es insistir en el bando republicano. La Guerra Civil no votó al bando republicano, si entendemos por bando republicano el bando que continuaba la Segunda República. Fue el que destruyó la Segunda República, en dos golpes, el del 34 y el fraude electoral del 36, para instaurar un régimen de terror, en el cual el PSOE fue el partido principal, aunque durante la guerra fue el Partido Comunista el que llegó a ser más importante. Bueno, estas cosas podríamos hablar ampliamente. Hay otro punto esencial aquí, y es la actitud de los llamados regeneracionistas. Estos querían europeizar España. Lo que decía Ortega, una frase extraordinariamente estúpida, pero que tiene un eco enorme, que sigue influyendo. España es el problema y Europa la solución. Y esto lo dijo, pues, con la guerra mundial encima, ¿no? La primera. Vamos a ver, España tiene problemas que desembocaron en la guerra civil. Y el resto de Europa tiene problemas mucho más graves que desembocaron en dos guerras mundiales. Esto no se les pasa por la cabeza a aquellos cretinos. Digo cretinos porque el europeísmo se ha convertido en el santo y seña de la política española desde hace muchos años. Y claro, uno podría pensar, ¿no? Habrá producido libros interesantes, ensayos sobre Europa. No hay nada. No hay nada. Es pura paletería. Vamos a ver. Tendría que haber habido, o sea, no han sido capaces de hacer ni siquiera un libro de viajes interesante por Europa. Todo su europeísmo era palabrería contra España. Y esto, claro, porque para ellos la historia de España era una historia siniestra. Para Ortega, decía que era una historia enferma, una historia anormal. Azaña también decía Costa que había que hacer como si España no hubiera existido, cosas así. O venía otro, Azaña, que sobre todo el odio de ellos era a la época de hegemonía española, a la época en que España verdaderamente había cambiado la historia de la humanidad, al cruzar el Atlántico y el Pacífico. Eso fue un cambio radical, que nadie lo dice, pero hay que decirlo porque es así. Entonces, esto lo odiaban. Hablaban del imperio español, decía Azaña, un imperio de mendigos y de frailes alineado con superstición y miseria. Esta era la imagen que daba. Naturalmente, esto a los separatistas le venía muy bien. Pero si España es una porquería así, vamos a separarnos, ¿no? Entonces, vayamos mejor. Esto lo adoptó el PSOE. Y lo adoptó en un momento clave, porque cuando hablamos de estas cosas que está haciendo en relación con los separatistas, vamos a ver que el PSOE tiene un proyecto. La derecha no tiene un proyecto, pero el PSOE tiene un proyecto. Y ese proyecto, en parte, quedó diseñado en 1918. O sea, cuando termina la Primera Guerra Mundial, está por una parte la influencia de la Unión Soviética, bueno, todavía no se llama así, de la Revolución Rusa, que desata unas expectativas enormes en todo el mundo. Bueno, por fin se van a acabar las miserias tradicionales que azotan a la humanidad, ¿no? Vamos a ser iguales, esto va a progresar como nunca antes, etc. Pero hay otro punto otro aspecto que son los puntos
de Wilson, Woodrow Wilson, el presidente useño, para llegar a una situación de paz permanente. O sea, con una serie de ideas básicas, se llegarían a Europa, se acabarían de una vez las guerras, una guerra tan terrible como había sido aquello, se acabaría. Y uno de los puntos era la autodeterminación de las naciones. Pues bien, en ese entonces, dice Cambó, lo cito porque es muy interesante, dice Cambó, en aquel momento todo el mundo creía que estaba a punto de conseguirse todos sus anhelos, todos sus deseos, todos sus programas, a pesar de que cada uno tenía el suyo y chocaban unos con otros. Todo el mundo creía eso. Y que no se te ocurriera mostrarte escéptico porque te acribillaban a críticas, ¿no? Bueno, pues esto en el 18 el PSOE celebra un congreso en el cual, no sé si el 12, no recuerdo, en el cual deciden que España no es una nación, que es un Estado que oprime a varias naciones, las cuales tienen el derecho a separarse, el derecho a autodeterminación. Bueno, ese derecho era más que un derecho, una obligación, porque si la historia de España era una cosa tan tremenda, un Estado tan opresor, etc., había que separarse de él, no simplemente vamos a ver si nos separamos. El PSOE hablaba de una confederación de naciones, como recordando una confederación de naciones. Esta idea ha persistido a lo largo de todo el tiempo en el PSOE, ha persistido y unas veces con más fuerza, otras veces con menos, a veces con enfrentamientos, porque siempre entre ellos ha habido enfrentamientos, ¿no? Y lo que vemos actualmente desde por lo menos 2002, cuando Aznar cambió de régimen de una manera sutil, vamos a decir, pues es lo que ha pasado. Es decir, el Partido Socialista gana las elecciones en 2004, inmediatamente se pone en contacto con la ETA, porque Aznar hizo una cosa muy buena en relación con la ETA, prácticamente la llevó al borde del abismo. Solo necesitaba unos pocos empujoncitos más. Pero Zapatero decide rescatarla, convertirla en una potencia política, y lo hace de una manera fraudulenta, clandestina, en unas reuniones cuyas actas nunca se han publicado. Eso ya indica la clase de democracia que tenemos. Poco después viene la ley de memoria histórica. Esta ley es muy importante porque una vez que Aznar había condenado al franquismo, es decir, que la guerra cultural estaba completamente ganada para el PSOE y los separatistas. No tenían que hacer nada más. Ya estaba. Los otros se habían entregado con armas y bagajes, o sea, que más querían. Pero por entonces yo me atribuyo un éxito, que es los mitos de la guerra civil. En 2003, de pronto, pues este libro tiene un éxito enorme, inesperado. Yo no lo esperaba nadie, pero tiene un éxito enorme. Esto les alarma mucho. Ven que no han ganado del todo la partida. Y entonces empiezan unas maniobras que empiezan con un manifiesto, lo menciono en el libro, de intelectuales, profesores, artistas, etc., ensalzando a la República. Y claro, al ensalzar a la República, atacan al franquismo de una manera radical. Y este fue el primer paso que sale de la universidad, en definitiva, para la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica, unos políticos que no valen nada, que realmente demostraron no valen nada, ¿no? O sea, que son unos corruptos, que son unos tipos que van con suyo y poco más, quieren obligar a los españoles a pensar sobre su pasado, sobre la historia, como ellos les hagan. Claro, ellos tienen derecho a expresarse, siempre lo he dicho, nadie tiene la verdad absoluta y tienen derecho a expresarse. Pero claro, los demás también. Y no porque ellos nos concedan ese derecho, no lo tenemos, porque sí, porque lo imponemos, si es necesario. Entonces, no han podido, porque quedan restos de democracia, indudablemente, no han podido imponerlo totalmente. Pero es una espada de Damocles que está encima sobre los investigadores, los historiadores, etc. Y, insisto,
Ellos conocen muy bien la importancia de la historia en la política. Para determinar la política, ellos lo entienden muy bien. La derecha no lo ha entendido. La derecha piensa que la cuestión es la pasta, ¿no? Lo que decía Rajoy. La economía lo es todo. Entonces, ¿qué pasa con los separatistas catalanes? Que quieren dinero, vamos a darle dinero, los sobornamos y todo se arregla. Esta es la política que ha conseguido esta gentuza. Verdadera gentuza, no se puede explicar de otra manera. Por ignorancia de la historia, por desinterés de la historia, por falta de cultura, porque es que es así. Entonces, ya digo, todo esto son cosas que generalmente no se hablan, no se dicen, y la visión, este libro es una historia de España también en esta época, una historia revisionista, radicalmente revisionista. Porque claro, dicen que soy revisionista, naturalmente. La revisión es una necesidad metódica, metodológica de la ciencia. La ciencia es revisionista siempre. Ellos han montado su dogma, claro, de ese dogma han sacado unas ventajas políticas extraordinarias, se han impuesto realmente y están marchando hacia lo que ellos van, ¿no? Y claro, no están dispuestos a que les toman el terreno. Luego ha salido la ley de memoria democrática, que en principio amenazaba con cárcel, luego con multas, que pueden arruinar la multa si quieren, ¿no? Bueno, pues esta situación resulta que se sigue llamando democracia. Y no hay tal. A partir de 2002, a partir de Aznar, hasta entonces la democracia funcionaba mediocremente. No se puede decir que fuera una gran cosa, pero tiraba. El terrorismo fue soportado, fue casi vencido al final, etc. Bueno, había los problemas separatistas, pues sí, estaban en ello, pero no lo conseguían del todo. Quiero decir, pero claro, a partir de 2002 ya entramos prácticamente en un nuevo régimen, que ha terminado en el golpismo. Hay una involución que termina en el golpismo. Podríamos hablar de muchas cosas más, por ejemplo. ¿Por qué? Una de las constantes del PSOE ha sido la alianza de hecho de derecho con los separatistas. En unas ocasiones de hecho, otras ocasiones una alianza un poco clara y en otras pues muy clara, como es ahora mismo. Pero sin embargo, quien ha promocionado los separatismos en España después de la transición ha sido la derecha. Ha sido la OCDE primero y luego el PP. Estos han sido los que han financiado, promocionado, les han dado todas las ventajas que querían y más todavía. Esto ha sido la derecha. Y hay una razón para ello. Cuando llega la transición, el separatismo prácticamente no existe. Aparecen como, solo queremos autonomía y amnistía y tal, ¿no? Pero, naturalmente, bajo eso sigue existiendo el separatismo y el racismo, porque es un contenido del que no puede prescindir. Pero ¿qué ocurre? La OCDE, la base de la OCDE, lo que lo componía era sobre todo pues, el movimiento, o sea, la falange. Pero quien lo orientaba y dirigía en realidad era un grupo democristiano, y este grupo democristiano, porque digamos que el movimiento se había quedado sin discurso, ¿no? Entonces, o lo intentó luego con Fuerza Nueva, etcétera, pero no llegó a funcionar. Pero estos democristianos, pues, resulta que también eran democristianos los separatistas. Era Alzarius, democristiano, Pujol, democristiano, eran todos democristianos. Entonces, su ideología, la ideología democristiana, no es que sea anti-española, pero tampoco le importa mucho. Lo que quieren es Europa, ser europeístas, con el europeísmo ese vacuo y barato que ha sido tradicional en España, ¿no? Que puede ser bueno, pero no lo ha sido. Entonces, claro, si todos somos democristianos, pues coño, no hay problema. Vamos a darle lo que piden, que seguro que se contentarán, incluso nos lo agradecerán, ¿no? Porque le damos más de lo que piden. Ese fue, le entregaron, entre otras cosas, la enseñanza. Sin limitaciones. Hay que ver los proyectos de estatuto entonces, sin limitaciones. Eso, claro, los separatistas, que entonces no tenían cancha porque casi nadie pensaba en la separación,
hablaban de autonomía, nada más, pues claro, podían formar nuevas generaciones de gentes que odiaran a España, porque su esencia es el odio a España, a la idea de España. Y claro, el PSOE lo comparte, como decía Julián Marías, el problema del PSOE es que tiene una idea negativa de la historia de España. Bueno, pues sobre esa idea se elaboran las políticas. Bueno, podríamos, no quiero seguir hablando sobre estas cuestiones, sino señalar que ha habido en el PSOE, y no solo en el PSOE, porque no ha encontrado oposición debida, ha habido estas dos tendencias que ha señalado Jesús, por una parte contra la idea de España y por otra parte contra la democracia. En la época en que el PSOE fue marxista era absolutamente antidemocrático, era completamente de estilo soviético. Y esto fue lo que determinó lo que hizo la República, etc. Luego en la transición resulta que abandonó el marxismo, se dice que abandonó el marxismo, en realidad no abandonó nada. Siguió el marxismo. Fue un pequeño golpe electoralista de Felipe González y Guerra, que además es interesante mencionar ahí los discursos, aquellos, pero que eran discursos dignos de Cantinflas, ¿no? Es que a mí me interesa mucho la cuestión ideológica y podemos tener un congreso y hablar de eso, decía Felipe González, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que ahora también está no solo el proletariado, está también la mujer, está también los ancianos, o sea, era una farsa total, ¿no? Pero que estas farsas le han salido bien, porque no ha tenido la oposición debida. Porque la derecha ha renunciado a la lucha cultural, a la lucha por la historia, a la lucha por la cultura, en definitiva. Y ellos han avanzado muchísimo y nos encontramos ahora en una situación muy complicada. Ahora se va a ver si la sociedad española, si las instituciones españolas cuentan todavía con gente decente, capaz de parar todo esto y de llevar a la cárcel a esta gente, porque es que si ellos no van a la cárcel, nos llevan a la cárcel los demás, hacen de España una cárcel. Es en lo que están ya contra todas las libertades, la libertad de expresión, cualquier libertad. Quieren imponer un régimen al estilo de Venezuela o algo por el estilo. Y eso, insisto, no vale decir, ¡ay, qué vergüenza! ¿Dónde vamos a parar? No, hay que pararlo. Hay que pararlo. Mi contribución es esta, porque insisto, el conocimiento de la historia es fundamental para la elaboración política. Este es el sentido de este libro. Muchas gracias, Pío. Magnífica disertación, exposición y conferencia sobre tu último libro, sobre este libro, El PSOE en la historia de España. Y abrimos turno de debate abierto para todos, preguntas, respuestas. Recibo las preguntas, voy dando turno. Primero aquí, después allá, y 4 turnos ahora. Por favor, sí. Aquí. Ah, vale, muy bien. Aquí, en la segunda fila. Luis, has dicho que la derecha no ha presentado la batalla cultural contra el PSOE, pero yo, tal vez, la derecha, que no es derecha, es la que no ha presentado la batalla cultural, porque creo que sí hay una parte de la derecha que ha presentado la batalla cultural y gracias probablemente a esa derecha el PSOE no está corriendo tanto como le hubiera gustado correr, y llegar a donde quiere llegar, al Estado federal, a lo que sea, a lo que no quiera llegar a España. Esa es mi reflexión. Bueno, ha habido una resistencia más bien de francotiradores o de pequeños grupos. Además, aquí hubo cuando llega la transición, mucha gente está muy preocupada. Dice, a ver si vamos a repetir la República, a ver si vamos a caer en el caos otra vez. Lo cual no ocurría porque la sociedad española creada en el franquismo era muy diferente de la República.
es decir, que había posibilidad de una democracia ordenada, lo que decía Franco en 1930, lo mejor para España sería una democratización en orden. Es decir, esto era posible y de hecho funcionó. Quien vio cómo había que hacer aquello fue Torcuato Fernández de Alba. Mediante la legitimación del franquismo, una reforma de la ley a la ley, que después fue progresivamente desvirtuada, pero al principio fue así, y que fue apoyada democráticamente por la inmensa mayoría de la población. Contra ello se pusieron el PSOE, el Partido Comunista, los separatistas, se pusieron todos ellos, intentaron incluso una huelga general para impedirlo, para impedir este referéndum del que todo el mundo quiere olvidarse. Y hubo otra parte de la derecha que se negó a ello, y con eso se quedó aislada. ¿Por qué? Porque creían que el franquismo de alguna manera podía continuar. El franquismo estaba en descomposición. El franquismo, lo explico también en el libro, se componía de 4 partidos. No es verdad que no hubiera partidos, tenía 4 familias, o partidos, se llaman familias, pero eran partidos, que se llevaban mal entre ellos, en algunos momentos muy mal, y que desde principios de los años 70 estaban enfrentados entre ellos y enfrentados dentro de cada uno de ellos. Había no sé cuántas falanges, había grupos de carlistas que eran trotskistas, había monárquicos de Don Juan y de Juan Carlos, había, en fin, y sobre todo el problema principal era el de la Iglesia. Después del Vaticano II, el régimen se proclamaba, no se proclamaba falangista ni nada especial, se proclamaba católico. Y después del Vaticano II, Roma decidió que eso se acabó. Lo cual, bueno, a lo mejor era positivo, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, etc. Pero claro, es que la Iglesia empezó a atacar al franquismo de una manera pues muy sucia. Apoyar incluso a la ETA, apoyar a los separatistas, apoyar a los comunistas, comisiones obreras, etc. Todo esto, claro, el régimen se quedó en aquel momento ya sin futuro, a no ser que elaborase algo distinto, y no era posible, ¿no? Fue un proceso de descomposición y había que pasar a otra cosa, que podría haberse visto otra posibilidad, quizá, pero desde luego no la hubo ni nadie la vio claramente. El franquismo no podía continuar, se eligió el paso a la democracia de la manera más eficaz y más correcta, pero ya muy rápidamente empezó la cosa a mal funcionar. Una gran parte de ello, la culpa la tienen los democristianos, como ya dije. Los separatismos actuales fueron impulsados por los democristianos. Fraga decía un chiste, me lo han contado, de que estaban en el circo romano unos cristianos echados a los leones y de repente son los cristianos los que se ponen a comerse a los leones. Y entonces el emperador dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no puede ser. Dice, no, es que no son cristianos, son democristianos. Entonces todas estas cosas muchas veces en las historias corrientes apenas aparecen y sin embargo son fundamentales. Por completar esto que acaba de decir Luis, es muy importante recordar en 1997, todavía siendo ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, le escribió a Franco una carta manuscrita de 30 folios en las que le decía, que daba así un colofón de esa carta, le exponía todos los problemas de la crisis de Estado que había surgido relacionada con unas pequeñas manifestaciones de la que salió herido un joven estudiante, mandato de nuevo a Matías Montero, Miguel Álvarez, etc., en 1956, en febrero, y le decía, Excelencia, el régimen solamente va a durar lo que tenga de vida su fundador. Hay que rearmar ideológicamente y por lo tanto hay que dotarlo de una estructura, es decir, constitucionalizar el régimen. Franco entendió perfectamente eso y a raíz de esa carta
a la que no se sabe si le contestó o no. Yo he visto esa carta manuscrita en el archivo personal de Franco, no la tenía ni siquiera la familia Girón, ni siquiera José Antonio Girón me dijo a mí nunca nada relacionado con esa carta. José Luis Arrese, que era entonces ministro secretario general del movimiento, Franco le encargó llevar a cabo un proyecto constitucional en España. Pero ese proyecto constitucional en España, que se desarrolló a lo largo de un año y algo, fue abortado, fracasado por la pugna interna, como ha dicho perfectamente Pío, por las pugnas internas entre los grupos políticos dentro del sistema, dentro del régimen, y principalmente por la Iglesia Católica. Los tres altos de la jerarquía eclesiástica entonces fueron en audiencia a ver a Franco y le dijeron: ese proyecto constitucional no puede seguir adelante. Y Franco se plegó ante eso porque era un hijo sumiso de la Iglesia. Y por lo tanto es evidente que cuando Franco fenece, el régimen fenece con él. Había que dar paso, por lo tanto, a un nuevo sistema político que se pensó de todas formas que no sería una ruptura radical como la que se lleva a cabo aún dentro de una, sin algaradas y sin revoluciones, pero una ruptura absoluta del sistema político español. Se pudo hacer otra transición, se debió hacer otra transición, sin duda. Estaba todo el equipaje de la sociedad española, y sobre todo los garantes que existían con las Fuerzas Armadas, pero se escogió un camino absolutamente el más equivocado de todos, ir hacia una España federal confederal que ha sido el lastre y la ruina de España en todos los aspectos a lo largo de la historia. Sí, buenas tardes. Coincido contigo con lo que usted ha confesado, y usted también. Tengo casi todos sus libros y me atrevo a hacer un comentario breve, que quizás no sea recogido y yo le doy una gran importancia, y es la subversión, o como usted en ese programa que tenía de la, no sé cómo no recuerdo, que cita usted antes, la involución permanente, y que fue algo que además de la cultura y la educación, que es lo más grave, fue a través de la justicia. Voy a comentar algo que es verdad porque lo viví. Dos cosas. Una, el ministro secretario general del movimiento, último que cerró el movimiento, yo entonces tenía un cierto cargo y me llamó unos cuantos, y fue cuando manifestó lo que usted decía de que había que apoyar a PSOE. Eso es verdad. Y no sé lo de la CIA, eso yo no lo conocía, pero si es verdad, cuadra perfectamente, aparte del apoyo que tuviese. Pero a lo que voy yo de la utilización de la justicia, y que quizás habría que desarrollarlo. Yo no soy escritor y no tengo los conocimientos como por ahí. En el año 1984, voy a decir nombres porque es que creo que es la verdad. No es que crea, es que es la verdad y debe conocerse. El que era presidente de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional con categoría de magistrado del Tribunal Supremo, me llamó, me invitó a comer y me dijo: Gonzalo, te voy a explicar cómo se va a hacer la reforma por parte del Partido Socialista, que ya estaba en el poder, y me llevó a la Audiencia Nacional. Y había ahí una sala muy grande donde había un examen de futuro. Esta es la reforma. Tan sencillo como que todos estos van a ser gente que no son jueces, gente con poca preparación, que dentro de poco serán los magistrados de las audiencias, y a través de ahí la justicia la han contratado, la han dado la vuelta. Porque hoy, si mínimamente hubiese algo de justicia, los miembros del gobierno, muchos estarían en la cárcel. Pero el desarrollo del problema no lo he visto en ningún sitio tratado como el instrumento, que además ha sido de forma negativa, poniendo a los tontos. Yo tuve una experiencia también de que me ponían una persona que había que nombrar, busqué a un tonto y todo se quitó rápido porque se los tració todo, como no necesitaba instrucciones. Pues en la justicia hay muchos métodos que se han utilizado, y ese, para mí, ha sido un instrumento muy grande. Aparte de, y ya con esto termino, de que lo que ha cometido la derecha es un pecado contra el cuarto mandamiento, es decir, contra los padres. La negación, como usted dice muy bien, de condena del franquismo, que fueron los padres de todas esas personas que los que levantaron España, como fue mi padre,
Ciertamente eso es abominable por parte de quienes lo manifestan. Muchas gracias. Bueno, el PSOE ya empezó con el asunto Rumasa a corromper la justicia y después corrompió el órgano de dirección de la justicia, en contra directamente de la Constitución. Aquello fue un golpe de Estado. El PP entonces se opuso, pero de boquilla. Rápidamente, la política de lo que entiende el PP por democracia es repartirse los cargos y los dineros con el PSOE y con los separatistas. Y esto es lo que entiende por democracia. Eso, desgraciadamente, es así. Y entonces empezó ya la corrupción de la justicia de esta manera, aparte de lo que usted ha dicho, ¿no? Porque ya empezando por los órganos superiores, hacer que dependieran de los partidos. Entonces, claro, el PP al principio se opuso, pero después pensó, bueno, a mí también me va a tocar algo, ¿no? Entonces, pues más o menos esto ha sido, y esto ha sido constante. Y, bueno, no me acuerdo, iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Sí. Maestro. Perdón, si pueden decir el nombre y la pregunta. Julio Martínez Moreno, beato y seguidor del maestro. Seguidor, además, y agradecido por ese faro luminoso y permanente, por darle objetividad y seriedad a lo que nunca puede ser borrado del arquetipo de la memoria colectiva. Muchas gracias. Claro. Porque yo recuerdo una frase de Juan del Apocalipsis, ojo, yo ni agnóstico, así que simplemente procuro utilizar la semilla de la razón. Pero dice Juan del Apocalipsis, serán tiempos tan ricos y tan sombríos que cualquier signo de inteligencia y de objetividad será considerado síntoma de locura. Yo añadiría, y de persecución. Gracias, porque estamos mucho detrás. Solamente voy a aludir someramente a una magnífica obra, seguro que me voy a zambullir con mucho placer, y esta sí. Pero yo te titularía el PSOE en la historia de España, no, 100 años de infamia. 100 años de infamia. Pero es que pasamos por la granja de Orwell, la adulteración de etiquetas en el lenguaje. Recuerdo que un día, en un programa de radio, en este caso sobre texto taurino, me dice el locutor, dice, tú, por tu forma de expresarte, tienes que ser de izquierda. Y le dije, Paco, el locutor, Paco, perdón, no jodas que yo he estudiado. O sea, esa manipulación. Yo aunque voy, maestro, que en este vacío ideológico, en esta cáscara, retomando un poco la biografía, la estela de lo que ha sido el PSOE, a partir, claro, cuando dicen el punto de inflexión, 11, sí señor, vamos a empezar la historia no por la necrofilia, ni por levantar, regurgitar odio a los españoles, ni por profanar la memoria de la nación. Vamos a empezar por el 11, porque a partir de ahí hemos caído en el abismo y en la adicción. Maestro, yo apelando a tanta obra, tanta aportación, ¿verdad? Que estamos detrás. Yo soy un lector asiduo y seguidor. No vamos a jugar a los salvados. Mi única pregunta es, cuéntame. Y siempre la deriva, ese cascarón que viene del narcocomunismo, que es una cáscara ideológica vacua. A mí cuando me hablan del marxismo ortodoxo a partir de Carlos Marx, digo, mira, hoy en día es como andar con un catecismo ripado por los pasillos de la casa. Es una cáscara vieja. Bien, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro un poco. Ese tinte entre mafioso, de control, pero, maestro, ¿qué piensa usted que puede pasar ahora en este guerra civilismo que están incubando? Esa es mi pregunta. Bueno, efectivamente se está incubando una tensión muy fuerte. Además no ocurre solo en España, está ocurriendo en toda Europa, en USA, en Estados Unidos. Hay una tensión social terrible. Hay gente allí que habla hasta de guerra civil, no creo que se llegue a tanto, pero la tensión entre demócratas y republicanos es feroz, es realmente feroz. Y por otra parte, esta situación en que se ha destruido el sistema, o sea, más que se ha acabado de destruir el sistema del 78, el régimen del 78, se da en una situación europea en la que se está preparando una gran guerra. Una gran guerra. Esto es muy importante porque aquí nadie habla de eso. En las elecciones al Parlamento Europeo, nadie ha hablado de eso. O sea, los políticos diciendo que hay que prepararse para la guerra, que va a haber una guerra, que la guerra de Ucrania la van a extender ampliamente, ¿no?
porque lo dicen así, no hay que... Bueno, ningún partido, excepto en Hungría, se han tomado en serio esta situación. Es decir, aquí tenemos un Estado sin ley, porque la Constitución no rige ya, de ninguna manera, en que hay un proceso bien claro, ¿no?, dentro de una situación de crisis en Europa que nos puede llevar a una guerra por intereses que no son los nuestros para nada. Sobre eso se puede hablar más ampliamente. Es un tema, el tema de la posible neutralidad de España, es un tema que nadie quiere poner sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa porque es un tema esencial. Yo creo que España tiene también una tradición ya de neutralidad en las órdenes mundiales. Hay que hablar de eso. No vamos a hablar de eso ahora porque estamos hablando de otra cosa, pero hay que señalar, el motivo de este libro ha sido ese. Estamos en una situación de derrumbe de un sistema dentro de una situación europea que está llevando a una guerra y de la que nadie quiere hablar. Pues eso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jesús Arapiles. Hola. Bueno, mi nombre es Jesús Arapiles, he estado un tiempo en el periodismo, ahora ya no, pero hace 5 años fundamos la plataforma Asociación Democracia Auténtica, ¿no? Digo, perdón, democracia... elecciones transparentes, perdónenme por el lapsus. Elecciones transparentes. Entonces, mucho hablamos en España, se habla en España de lo que ha pasado en Venezuela, pero es que en España ha pasado exactamente lo mismo. En las últimas generales se han tratado de recopilar todas las actas de las mesas, ha sido una labor de muchas semanas pasando todas las actas a ordenador, que muchas eran casi legibles, pues están escritas a mano, y ha habido unos salvajes diferencias de lo que se ha dicho a lo que se ha votado. Entonces, ¿de qué sirve esto? Yo sé que la voluntad de aquí, como dice bien el nombre de la asociación, bien pared, pero es que no veo la solución más que la militar, no encuentro ninguna otra. ¿Se puede saber si hay alguna solución? ¿Se ve alguna solución? Hablamos. Bueno, vamos a ver. Aquí yo creo que ha surgido una alternativa. Lo más importante de lo del 17 fue que el partido Vox cobró fuerza, cobró una fuerza real, que inmediatamente el PP y el PSOE se han aplicado a aplastar como fuera. El PP y el PSOE. Más el PP que el PSOE incluso, porque claro, el PP es lógico, le está quitando votos, pues mira, es Vox quien le está quitando votos al PP. Y han conseguido lo que han conseguido. Tenemos otro problema que son los medios de masas, los medios que forman, más bien deforman o manipulan la opinión pública. Este es otro gravísimo problema. Efectivamente, tal como están las cosas, aquí yo creo que si quedan jueces, como con tantos años de corrupción, quedan jueces solventes, pues puede meter en la cárcel a la familia del Saunas, ¿no? Del doctor Stein. Puede meterlo en la cárcel. ¿Por qué no? Porque es una solución, están infringiendo la ley, están infringiéndolo todo. Oiga, y además están tratando de salvarse imponiendo una tiranía general. Están ante nuestros ojos, no hay ningún problema en reconocerlo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué un juez podría hacer eso? De hecho, este fulano se siente amenazado, y como se siente amenazado, pues va a por todas, va a por más. Entonces hay que ir a por todas también con él. Yo no sé exactamente cómo, pero hay que ir con esa intención. No de lamentarse, sino de... Porque se puede, creo que hay todavía recursos democráticos, quedan restos de democracia, y que puede ser así. Los periodistas no van a... Creo que hay periodistas que no van a someterse, y esto va a ser un escándalo permanente, y que además... En fin, yo tengo esperanzas de que no haga falta llegar a una guerra civil o algo por el estilo. Otra cosa que decías de los jueces. Allí en el libro comento unas conversaciones de estas que han sido captadas entre el clan
del clan que formaban Garzón, la Delgado, que fue ministra de Justicia nada menos, y Villarejo. Y son muy interesantes, porque definen muy bien la situación de gran parte de la justicia, espero que no toda la justicia. Una última pregunta. Perfecto, sí, a lo que ha preguntado Jesús antes. Es la sociedad la que tiene ahora que salir en rebelión, bajo mi punto de vista. Y eso está ocurriendo en muchos países. Ha ocurrido en Italia, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Francia. Aquí vamos un poco más atrasados, pero por el lastre que tenemos por el Partido Popular. Si el Partido Popular en este aspecto no existiera o se hiciera un partido socialista junto con lo que es el Partido Socialista, Vox, que es la expresión de ese patriotismo nacional, popular, tendría ahora mismo una asistencia muchísimo mayor. Luego es la rebelión, es lo que estamos en Occidente en un mundo globalizado. Por lo tanto, eso que está mandando desde Estados Unidos a todas sus telas de araña a través de foros internacionales y de presidentes de gobierno que han ido colocando, está sufriendo también en Estados Unidos. Si a Trump no lo consiguen matar finalmente y no hay una adulteración en las elecciones, quizá posiblemente cambie. Pero si no, estamos también ante el drama de una tercera guerra mundial. Pero la rebelión social es absoluta y necesaria en estos momentos en Occidente. Entonces, una última pregunta, por favor, ¿quién quiere hacerla? Perdón por repetir. Es que se han dicho... Diga su Mi nombre es Gonzalo Fernández Suárez. Usted es magistrado, ¿no? No, soy abogado. Justicia. Soy abogado. Sí. Lo que yo hablaba, que luego remató en 1985 con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la condena de la democracia, se acabó, y a partir de ahí el Partido Popular la dijo siempre, se lo repartieron, y si ahora no hubieran hecho lo que han hecho, y la única esperanza, como bien dice Don Pía, es que un juez de verdad, de esos que todavía queda alguno, a pesar de la manipulación que hizo el PSOE, es lo único que nos podía salvar. Pero yo añadiría otra fórmula más, de verdad, que es importante. El otro día, paradójicamente, no es santo de mi devoción, pero, bueno, a veces hace algunas cosas buenas porque es valiente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando se planteaba la reunión de todos los presidentes de comunidades, dijo algo muy elemental. No vayamos, no vaya nadie. Hay algo que es contra lo que no puede luchar el poder. Y es fácil de hacer, es fácil de expresar y la gente lo puede entender fácil. Hay que abstenerse de muchas cosas. Un aspecto que es muy difícil de hacer, porque yo sé cómo es y lo sufro, sería negarnos todos a hacer la declaración de la renta. Que nos cuesta poquito. Es decir, se hace una publicidad grande en ese sentido y nos movemos. Si eso se hiciese, es que hay otra parte más. Escriba un libro y se lo presenta. Hay otra cosa más. Y yo, si puedo hacerlo, lo haré. Y es, las leyes españolas, en todo lo que representa ahora mismo, la fuerza que puede tener este gobierno corrupto, porque es un gobierno corrupto, contra cualquier persona que se le revuelva, es a través de algo tan sencillo como lo siguiente que voy a expresar, que es legal. Y es que con una multa, Hacienda ejecuta para reclamar quienes te consignan, pero no es problema más, sino que si vulnera la Constitución de la tutela judicial efectiva, que consiste en que para yo recurrir y acudir a los tribunales ordinarios, donde probablemente haya un juez bueno, porque alguno habrá, tengo que esperar 7 a 10 años en los tribunales económicos, que no son tribunales económicos, sino son trabas de eso. Eso es anticonstitucional en sí mismo. La justicia no funciona. Y es algo que se está tratando de, no se habla por los ocupas y todas esas cosas, pero en el fondo, en lo más profundo de lo que sería la democracia y lo que es un Estado de Derecho, es la gran falta. Se corrompió todo a través de la educación, pero la entrega de la justicia, y en eso el gran responsable es el PP, un gran responsable manifiesto, y lo último que han hecho, que dicen, bueno, algo se ha conseguido, que por fin haya... Eso no se puede. Ese es el drama. ¿Y nosotros cómo podemos hacer? Negándonos. Gandhi llegó a expulsar eso a través de rebelión, pero en la negación.
Sí, efectivamente tiene que haber una rebelión cívica antes de que tenga que haber un conflicto armado, pero tiene, porque vamos, tiene que haber esa. Venga, el último, porque hemos dicho preguntas, no intervenciones. Los que quieran intervenciones, de verdad, que yo les presento un libro aquí que está abierto a estos años. Jesús, una sola cosa, porque me ha parecido muy interesante, pero no has desarrollado. Dices que hubo un intento. Ya, pero a Pío le va a interesar y bueno, que nos dejará. Le vas a entrevistar. Eso por descontado, en todos los libros. Pero has dicho que hay un momento en que se propone la constitucionalización del franquismo y que Franco rechaza la idea y la Iglesia lo para. ¿Qué argumentos dio la Iglesia para no constitucionalizar el régimen? ¿Lo conoces? Bueno, sí, básicamente los mismos que ponían los grupos políticos, desde grupos de Falange, que decían que eso incluso era sovietizar el propio sistema, otros que iban contra la propia libertad de los grupos, grupos mayores que eran liberales cristiano-demócratas dentro del régimen, los que estaban más a favor, que eran los carlistas, porque con eso se unificaba un poco el pensamiento carlista dentro de... Franco lo apoyó absolutamente y completamente, es más, hizo una demostración potente en Sevilla con más de 80.000 personas apoyando ese nuevo proceso que se iba a llevar a cabo dentro de España, pero la contradicción interna dentro del sistema, del régimen, y después los tres prelados que acuden a Franco, los tres principales, y que le dicen: la Iglesia no está a favor de acabar con la libertad, en ese sentido, de la libertad de expresión interna. Era absolutamente falso, Pero ante Franco, que se plegaba como hijo de la Iglesia a lo que decía la doctrina de la Iglesia y lo que decían también los prelados, le dijo a Rese: lo siento mucho, pero esto no puede seguir adelante. Salió a Rese de la Secretaría General del Movimiento y lo colocó en el nuevo Ministerio de la Vivienda, que se creó exprofeso, que duró después muy poco. Ese fue, digamos, la no ideologización del sistema, del régimen, lo que no hizo posible que el régimen continuara sin Franco. Muchísimas gracias a todos. Como ha comentado Luis, esta es su forma de colaborar y de luchar contra lo que está sucediendo. Yo digo, en reciprocidad, nuestra forma también de colaborar, comprar el libro y que Luis os lo firmará a partir de ahora. Si os podéis levantar, van a retirar las sillas y servirán aquí.